Esa tarde, Mateo caminaba abrazando contra el pecho el único pan que tendría para comer esa noche. No era solo comida. Era el precio de un día entero de humillaciones, de ampollas abiertas y de un hambre que llevaba años viviendo con él. Tenía frío, tenía miedo y estaba completamente solo. O eso creía. Porque a mitad del camino, junto al río donde nunca pasaba nadie, un anciano desconocido lo detuvo y le hizo una pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Compartirías conmigo un pedazo de ese pan? Mateo bajó lentamente la mirada hacia el saco. Ese pan era todo lo que tenía. Todo. Y aún así, dijo que sí. Minutos después, en ese sendero solitario, ocurrió algo tan imposible que Mateo cayó de rodillas, llorando, porque entendió que aquella tarde no había estado caminando con un hombre cualquiera. Esta es la historia de un niño huérfano que creyó que Dios lo había olvidado, hasta que el cielo le respondió de la forma más inesperada. Y cuando escuches lo que ocurrió junto al río, jamás volverás a ver la fe de la misma manera. Y quédate hasta el final, porque lo que viene te va a quedar adentro. Se llamaba Mateo. Vivía en una pequeña casa de madera al borde de un pueblo olvidado entre montañas y caminos de tierra. Pero llamar casa a aquel lugar era casi un acto de compasión. Las tablas estaban partidas por la humedad. El techo sobrevivía gracias a pedazos de lata oxidada que temblaban cada vez que soplaba el viento. Y las ventanas no tenían vidrio, solo plásticos viejos que crujían durante las noches frías, como si la pobreza respirara dentro de esas paredes. Ahí dormía Mateo. Ahí despertaba cada mañana, solo. Había quedado huérfano siendo apenas un niño. Su padre murió primero, consumido por años de trabajar la tierra hasta que el cuerpo simplemente dejó de resistir. Y poco después se fue su madre, agotada por el hambre, la tristeza y una vida que nunca le dio descanso. El entierro fue tan silencioso que parecía que el mundo ni siquiera había notado que habían existido. 2 vecinos estuvieron presentes por compromiso. Un sacerdote cansado pronunció unas pocas palabras, y sobre la tierra húmeda quedó únicamente una cruz improvisada de madera barata. Nada más. Desde ese día, Mateo entendió algo demasiado duro para un niño: que había personas que nacían con alguien que los esperaba en casa, y otras que tenían que aprender a sobrevivir solas. Y sobrevivir fue exactamente lo que hizo. Trabajaba donde podía, cargando sacos más pesados que él, recogiendo cosechas bajo el sol, cuidando animales ajenos, limpiando establos, haciendo cualquier cosa que le permitiera conseguir un poco de comida antes de que terminara el día. A veces le daban unas monedas, otras veces solo sobras, y muchas veces le pagaban con desprecio. Muévete, mocoso, para eso te damos comida. Si no te gusta, lárgate, total, nadie te espera en ningún lado. Mateo nunca respondía, solo bajaba la cabeza y seguía trabajando. Pero cada palabra se le quedaba adentro, clavándose lentamente en el corazón como espinas que nadie podía ver. Y aún así, había algo dentro de él que la pobreza todavía no había conseguido destruir: su forma de hablar con Dios. No eran rezos perfectos, ni palabras aprendidas en una iglesia. Eran conversaciones pequeñas, sinceras, dichas en voz baja mientras caminaba solo por los campos. Le hablaba al cielo, al viento, al sonido del río, como quien intenta encontrar a alguien, aunque no esté seguro de que realmente lo estén escuchando. Señor, si de verdad estás ahí, no te olvides de mí. Yo no te pido una vida fácil, solo no me dejes solo. Si conoces a alguien que esté cargando un peso parecido al de Mateo, comparte este video con esa persona. A veces la historia correcta llega en el momento justo. Una tarde, Mateo aceptó trabajar para don Ramiro, uno de los hombres más duros y temidos del pueblo. Nadie quería trabajar para él si podía evitarlo. Pagaba poco, gritaba mucho,
y trataba a la gente como si el cansancio ajeno no tuviera valor. Pero Mateo no tenía el lujo de escoger. El trato fue simple: un día entero de trabajo a cambio de algo de comida, nada más. Y aún así, Mateo aceptó sin discutir, porque cuando se vive con hambre, incluso lo poco puede sentirse como una bendición. Trabajó desde antes de que saliera el sol. Cargó leña mojada sobre los hombros. Acarrió baldes de agua una y otra vez. Limpió corrales. Movió sacos demasiado pesados para un niño de su edad. El sudor le bajaba por la frente mezclándose con el polvo. Las manos comenzaron a abrirse por el roce de las cuerdas y la madera. Pero cada vez que el dolor aparecía, Mateo repetía algo en silencio dentro de sí: vale la pena. Solo aguanto un poco más. Porque aquella noche, al menos tendría algo para comer. Y para alguien como él, eso ya era suficiente motivo para seguir. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los cerros, don Ramiro finalmente salió de la casa con un saco pequeño entre las manos. Dentro había un poco de arroz, algunas papas y varios pedazos de pan todavía tibios. Para cualquiera habría parecido muy poco, pero para Mateo era un tesoro. Lo abrazó contra el pecho con cuidado, como si temiera que el mundo pudiera quitárselo en cualquier momento. Y quizás, en el fondo, sabía que podía pasar. Comenzó a caminar de regreso por el camino de tierra, mientras el cielo se pintaba de naranja y el viento frío empezaba a bajar desde las montañas. Pero no llegó muy lejos. A mitad del camino aparecieron varios muchachos mayores que él. Mateo ya los conocía. Eran de esos que se sienten fuertes cuando encuentran a alguien más débil, de los que convierten el dolor ajeno en entretenimiento. Y apenas lo vieron, empezaron a reír. ¡Miren quién viene ahí! ¡El huérfano! A ver, ¿qué llevas en ese saco? Mateo intentó seguir caminando sin mirarlos, pero uno de ellos lo empujó con fuerza. El saco cayó al suelo. El pan rodó por el polvo del camino. El arroz se mezcló entre tierra y piedras pequeñas. Una de las papas terminó junto a un charco de barro. Y mientras ellos se reían, Mateo se quedó inmóvil por un segundo, mirando en silencio lo poco que acababan de destruirle. Porque para ellos era solo comida, pero para él era el resultado de un día entero de cansancio, hambre y humillación. Se arrodilló lentamente y comenzó a recoger lo que podía salvar, sin gritar, sin insultar, sin llorar, solo con las manos temblando, mientras la rabia le quemaba por dentro. Los muchachos terminaron aburriéndose y se fueron entre carcajadas. Y cuando el camino volvió a quedar en silencio, Mateo levantó lentamente la mirada hacia el cielo oscuro, como alguien que estaba demasiado cansado para seguir fingiendo que era fuerte. Dios, no te pido que me quites estas pruebas, solo no permitas que el dolor me vuelva como ellos. Y quizá eso fue lo más extraordinario de Mateo. No que soportara el hambre, no que sobreviviera solo, sino que teniendo tantas razones para endurecerse, todavía eligiera conservar bondad en el corazón. Porque hay dolores que destruyen a las personas, pero también hay dolores que revelan quiénes somos de verdad. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like ahora. Ese gesto pequeño hace que más personas puedan encontrarla cuando más la necesitan. El camino de regreso a casa bordeaba un río angosto que atravesaba el campo como una cicatriz silenciosa entre las piedras. Era un lugar solitario. No había casas, ni voces, ni ruido. Solo árboles moviéndose con el viento. El sonido constante del agua. Y ese silencio profundo que existe únicamente en los lugares donde parece que el mundo se detiene. A Mateo le gustaba pasar por ahí, porque era el único sitio donde podía respirar sin sentirse observado, sin escuchar burlas, sin ver miradas de lástima.
Era el único lugar donde podía sentirse invisible y en paz al mismo tiempo. Pero aquella tarde, algo era distinto. Cuando se acercó a la orilla, vio a un anciano sentado sobre una piedra grande junto al río. Mateo disminuyó el paso. El hombre llevaba ropa vieja y gastada por el tiempo, un abrigo delgado, zapatos cubiertos de polvo y un bastón de madera apoyado a su lado. Su cabello y su barba eran completamente blancos. Parecía cansado, demasiado cansado, como si hubiera caminado durante días enteros o durante toda una vida. Por un momento, Mateo pensó en seguir de largo. Él apenas tenía suficiente para sí mismo. Pero entonces, el anciano levantó la mirada, y algo dentro de Mateo se detuvo, porque en aquellos ojos no había desprecio, ni lástima, ni esa dureza con la que el mundo solía mirarlo. Había algo distinto, una ternura difícil de explicar, como si aquel hombre pudiera ver más allá de la ropa rota, más allá del cansancio, más allá del niño silencioso que todos ignoraban, como si pudiera verlo de verdad. El anciano sonrió apenas y habló con una voz suave, pero extrañamente firme. Buenas tardes, hijo. ¿Tendrías algo que pudieras compartir conmigo? He caminado mucho y no he probado comida en todo el día. Las palabras golpearon el corazón de Mateo con más fuerza de la que esperaba. Sus dedos se apretaron alrededor del saco, porque aquello que llevaba ahí dentro no era solo comida, era el resultado de un día entero de trabajo, de ampollas abiertas, de insultos, de hambre. Era el pan que había recogido del suelo después de que otros lo pisotearan riéndose. Era, literalmente, todo lo que tenía. Y ahora alguien le pedía compartirlo. Mateo bajó lentamente la mirada hacia el saco. El viento movía las ramas sobre el río, y por un instante, todo pareció quedarse en silencio. Entonces ocurrió algo inesperado. Un recuerdo, la voz de su madre. La vio en su mente dentro de aquella vieja casa de madera, partiendo un pedazo de pan en trozos pequeños cuando casi no alcanzaba para los dos. Y aún así, siempre guardaba un pedazo por si alguien llamaba a la puerta. Mateo podía verla sonriendo con cansancio mientras cocinaba. Y entonces recordó unas palabras que ella repetía siempre. Hijo, cuando das desde el corazón, nunca te quedas vacío. Porque Dios siempre encuentra la forma de llenar aquello que se entrega con amor. Mateo respiró profundo. Luego abrió lentamente el saco. Miró lo poco que quedaba y tomó el mejor pedazo de pan que tenía. No el más pequeño, no el que estaba más roto, el mejor. Lo limpió con cuidado usando sus manos sucias, como si aún así quisiera entregarlo con dignidad. Después levantó la mirada y se lo ofreció al anciano. No es mucho, pero es lo único que tengo. Coma usted primero. Lo que este anciano le dijo a Mateo en los minutos que siguieron es lo que hace que esta historia no se parezca a ninguna otra. Quédate, que falta lo más importante. El anciano tomó el pan con manos temblorosas, pero antes de comer, cerró los ojos en silencio, como si aquel pequeño pedazo de pan significara más de lo que Mateo podía entender. Luego dio un bocado lentamente, no como alguien que solo tiene hambre, sino como alguien que estaba recibiendo algo sagrado, algo que iba mucho más allá de la comida. Mateo permaneció de pie en silencio observándolo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Cuando terminó de comer, el anciano intentó ponerse de pie apoyándose en su bastón. Su cuerpo parecía débil, frágil, como si cada paso le costara un enorme esfuerzo. Entonces miró a Mateo. Hijo, ¿me ayudarías a cruzar este tramo del sendero? Mateo no lo dudó. Se acercó enseguida y le ofreció el hombro. Y así, los dos comenzaron a caminar junto al río mientras el cielo terminaba de oscurecer. El agua corría lentamente entre las piedras. El viento movía las ramas sobre sus cabezas.
y durante unos segundos, el mundo pareció quedarse completamente en silencio. Entonces el anciano habló. He pasado frente a muchas personas hoy. Algunas tenían mucho más que tú, pero ninguna se detuvo. En cambio tú, que casi no tienes nada, compartiste todo sin pensarlo 2 veces. No sé si hice bien. Era casi todo lo que tenía para esta noche. Pero no podía dejarlo solo. El anciano se detuvo, y algo extraño ocurrió. El viento desapareció. El sonido del río pareció alejarse. Incluso el aire se sintió distinto. Los árboles formaban un arco sobre el sendero, y la última luz del atardecer caía sobre ellos de una manera imposible de explicar. Entonces el anciano se volvió lentamente hacia Mateo, y el niño sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo entero, porque había algo diferente en sus ojos. Una luz. No una luz fuerte, no algo aterrador. Era una luz tranquila, profunda, viva, como si no viniera del mundo que Mateo conocía. Entonces el anciano habló otra vez, pero aquella voz ya no sonaba como la voz cansada de un hombre viejo. Sonaba inmensa, cercana y eterna al mismo tiempo. Mateo, ¿sabes con quién has caminado hoy? El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. Confundido, dio un paso hacia atrás, y entonces la voz del anciano llenó el sendero. He caminado contigo desde mucho antes de que aprendieras a pronunciar mi nombre. Estuve contigo la noche en que lloraste solo después de perder a tu madre. Estuve cuando soportaste insultos sin responder con odio. Estuve cuando levantaste la mirada al cielo, pidiéndome fuerzas para no endurecer tu corazón. Soy el que escuchó tus oraciones cuando nadie más quería escucharte. El que vio tus lágrimas caer sobre la almohada en aquellas noches frías. El que estuvo a tu lado cuando pensaste que el mundo entero te había olvidado. Porque aunque muchos crean que estoy lejos, yo camino en silencio junto a los que sufren. Me escondo en los senderos solitarios, en las manos que ayudan y en los corazones que, aún estando rotos, siguen eligiendo amar. Las piernas de Mateo comenzaron a temblar, y antes de darse cuenta, cayó de rodillas sobre la tierra. No porque alguien lo obligara, sino porque algo dentro de él reconoció una verdad demasiado grande para entenderla, pero imposible de negar. Y entonces lloró. No como lloran quienes pierden algo, sino como lloran quienes finalmente entienden que nunca estuvieron solos. Pensé que me habías olvidado. Pensé que yo no le importaba a nadie. Entonces el anciano colocó suavemente una mano sobre la cabeza del niño, y Mateo sintió algo que jamás había sentido en toda su vida, más fuerte que el miedo, más profundo que el dolor. Amor. Un amor imposible de explicar con palabras humanas. Nunca te abandoné. Cada vez que el hambre te hizo llorar, estuve ahí. Cada vez que fuiste humillado, caminé a tu lado. Cada vez que sentiste que nadie te veía, mis ojos estaban sobre ti. Pero había algo que ni siquiera yo podía decidir por ti. Si el dolor iba a convertirte en alguien lleno de odio, o en alguien capaz de amar incluso después de sufrir. Y tú, Mateo, elegiste bien. Si esta historia está tocando tu corazón, deja un like ahora mismo, porque quizá hay alguien viendo este video que necesita recordar que Dios no abandona a quienes siguen haciendo el bien aún en medio del dolor. Y suscríbete al canal, porque historias como esta pueden devolver esperanza justo cuando alguien más está a punto de perderla. Entonces el anciano bajó lentamente la mirada hacia el saco que Mateo sostenía contra el pecho, y con una calma imposible de describir, puso una mano sobre él. El instante fue extraño. El viento se detuvo otra vez. El sonido del río pareció alejarse, y Mateo sintió un calor suave recorriéndole el cuerpo, como si algo invisible abrazara aquel momento. Entonces el anciano habló. Lo que entregaste hoy no fue solamente pan. Fue confianza, fue bondad, fue amor, cuando habrías tenido razones para cerrarte al mundo. Y aquello que se entrega desde el corazón
yo siempre encuentro la forma de multiplicarlo, aunque el mundo no logre entender cómo. Mateo bajó lentamente la mirada hacia el saco. Sus manos comenzaron a temblar y con el corazón acelerado, lo abrió. Entonces sus ojos se llenaron de asombro, porque aquello que estaba viendo era imposible. El pan sucio que había recogido del polvo ya no estaba. Ahora había varios panes frescos, suaves y calientes, como recién hechos. El arroz ya no estaba mezclado con piedras ni tierra. Había mucho más del que había recibido. Las papas estaban limpias y además había frutas. Frutas que Mateo no probaba desde hacía años. Por un instante, el niño solo pudo quedarse mirando, sin respirar, sin entender. Intentó decir algo, pero las palabras no le salieron, porque hay momentos tan grandes que el corazón siente más de lo que la boca puede explicar. Entonces levantó lentamente la mirada hacia el anciano, y el hombre sonrió, no con orgullo, sino con esa ternura tranquila de quien ama sin necesidad de demostrar poder. Volverás a casa, Mateo, y poco a poco comenzarás a ver puertas abrirse donde antes solo encontrabas paredes. No te prometo una vida sin dolor, porque son las pruebas las que hacen más profunda la raíz de la fe. Pero sí te prometo algo. Nunca volverás a caminar pensando que estás solo. Mateo sintió un nudo subirle a la garganta. Quiso responder, quiso abrazarlo, quiso quedarse ahí para siempre, pero apenas parpadeó, el anciano ya no estaba. El sendero había quedado vacío. Solo se escuchaba el río corriendo entre las piedras y el viento moviendo lentamente los árboles. Mateo giró la cabeza buscando alrededor. Nada, nadie, solo el saco entre sus manos y una paz tan profunda dentro del pecho que por primera vez en toda su vida el dolor dejó de sentirse pesado. Y aunque no podía explicarlo, Mateo entendió algo esa noche, que Dios no siempre aparece de la manera que esperamos, pero nunca deja solos a quienes siguen eligiendo amar, incluso después de haber sufrido. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Mateo no comió con miedo. No devoró el pan como alguien que teme que mañana vuelva el hambre. Comió despacio, en silencio, agradeciendo cada bocado, como si en aquel alimento hubiera algo más que comida. Porque por primera vez entendió que Dios había estado ahí todo el tiempo. Incluso en los días donde solo parecía haber abandono y silencio. Y aunque después de aquella noche su vida no se volvió perfecta, algo dentro de él sí cambió para siempre. Porque los milagros más grandes no siempre empiezan cambiando lo que te rodea. A veces, empiezan cambiando el corazón con el que enfrentas la vida. Con el tiempo, comenzaron a aparecer personas buenas en su camino. Un hombre le enseñó un oficio, otro le ofreció trabajo honrado, alguien más le abrió la puerta para estudiar. Y aunque las pruebas nunca desaparecieron del todo, Mateo dejó de sentir que cargaba el peso del mundo completamente solo. A veces volvía al sendero junto al río. Se detenía en el mismo lugar. Escuchaba el agua correr entre las piedras. Cerraba los ojos y sonreía. Porque aunque nunca volvió a ver al anciano, sabía en lo más profundo de su corazón que aquel lugar había dividido su vida en dos. El niño que llegó creyéndose olvidado y el joven que salió entendiendo que el cielo jamás había dejado de caminar a su lado. Y fue allí donde Mateo comprendió una verdad que nunca volvió a olvidar. Dios no siempre aparece de formas grandiosas. No siempre llega entre luces o milagros imposibles. A veces llega disfrazado de alguien cansado, hambriento, solo, esperando descubrir qué hay realmente dentro de tu corazón. Porque la verdadera prueba de la fe no es cuánto tienes cuando das. La verdadera prueba es si todavía eres capaz de amar, incluso cuando la vida te ha quitado casi todo. La historia de Mateo no es solamente la historia de un niño pobre.
Es la historia de cualquiera que alguna vez miró al cielo en silencio, preguntándose: Dios, ¿dónde estás cuando más te necesito? Y quizá la respuesta siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas, en una mano extendida, en un acto pequeño de bondad, en un abrazo que llegó cuando estabas a punto de rendirte, o caminando a tu lado sin que siquiera lo notaras. Si esta historia habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Nunca camino solo. Y suscríbete al canal, porque todavía existen historias capaces de recordarnos que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue encontrando maneras de acercarse a nosotros. Y quizá esta noche, la historia de Mateo no apareció en tu pantalla por casualidad.